que romper paradigmas. Yo creo que el sistema educativo para los médicos ha fallado en el sentido de que nos ha despegado mucho de la parte humana, con el esquema de poder y la falsa idea de creer que se puede curar todo. Pues ese delirio realmente ha llevado a la ciencia y a la arrogancia del médico a cometer ciertos errores en la práctica clínica, ¿no? Tienes que también incluso apoyar. Entonces, estas personas, estos enfermos que realmente quieren morir, en la literatura y dentro de la ciencia existe la posibilidad de hacer que un enfermo deje de sentir síntomas para poder trascender con dignidad. Bienvenidos al podcast Todo Comunica, Todo Vende, donde queremos dejarte una semilla de cambio, de comunicación, de estrategia, porque en esta vida todo te está diciendo algo y todo te está vendiendo algo. Depende que la vida te lo compre o que no te lo compre. Y en el episodio de hoy tengo una persona que literal cambia vidas, cambia mentalidades y cambia la forma de ver el final, de ver un proceso que puedes tener como intoxicación en tu cuerpo, te toca temas de salud, maneja mucho la parte humana. Y es por eso que hoy está aquí con nosotros Fabián Navarro, que nos viene a hablar de muchas cosas, de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, pero sobre todo de la calidad humana que tú transmites, Fabián. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por este espacio. A ver, Fabián, te conozco, sé lo que tú haces, sé que eres una persona apasionada de la medicina, de la salud, pero más allá del doctor, porque yo estoy muy con mis creencias y conceptos, y creo que mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, que el doctor vino a esta vida a salvar vidas. Sabemos que es una profesión de 24 horas, que estudias muchísimas horas, las especialidades y todo, para al final dedicarle el tiempo a las personas para ayudarlas a cambiar su vida, a transformar, a sanar. Pero tú te especializas ¿en qué, Fabián? Bueno, Carlos, realmente yo siento que el paso por este mundo es algo extraordinario. La oportunidad de vivir es algo extraordinario. Entonces, el camino y el destino, siento yo que venimos ya predestinados a algo, definitivamente. Y más allá de una profesión, creo que a mí el camino, soy creyente, y creo que a mí el camino en este destino me puso de alguna forma a atender personas muy vulnerables. Te comparto, yo cuando estaba en este tema del internado, el servicio social, de los médicos, yo iba a hacer mi servicio social en urgencias, servicio de urgencias. Yo siempre fui de mucha acción, de mucho movimiento. Adrenalina. Sí, y de rebote quedo en cuidados paliativos. La verdad, no fue por casualidad. Exacto, o sea, no fue algo por elección. Y estando ahí conozco a uno de mis grandes maestros, el doctor Gustavo Montejo, y empiezo a conocer la gran necesidad de los enfermos incurables. Y me empieza a enrolar, o sea, me empieza a atraer esa parte de esos enfermos y sus familias que de alguna forma son un tanto olvidados, un tanto descuidados por el mismo sistema. Entonces, ahí encontré una parte que empecé a desarrollar. Primero, Carlos, a escuchar. Y número 2, a seguir aprendiendo. Y estos enfermos incurables, estos pacientes terminales, muchos de ellos fueron grandes maestros. O sea, muchos de ellos realmente me dejaron grandes enseñanzas, sobre todo el apreciar la vida y apreciar esos momentos que nos van marcando, ¿no?, durante nuestra trayectoria. Realmente ahí, obviamente, hablando en lo médico, pues sí, aprender totalmente el control de síntomas y demás, pero es una gran experiencia. El cuidado paliativo no es una especialidad o un área de la salud, sino que es una forma de vida, porque realmente el poder desplegar junto con el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, ese objetivo del control de síntomas, ese objetivo de atender a la familia, ese objetivo de aliviar el sufrimiento, pues es un campo de acción interminable, ¿no? Es un campo de acción realmente muy amplio, muy profundo. Entonces, esos canales, esas fibras de poder llevar a una persona a morir con dignidad, fue mi pasión y lo es hasta el día de hoy, que realmente contemplar un evento de la naturaleza como lo es el final del ocaso de la vida de una persona
Es muy bonito. Muchas veces yo lo comparaba, Carlos, con el alumbramiento, ¿no? Con el tema del recién nacido y cómo toda la humanidad y todo un hospital se mueve por este bebé, por este recién nacidito, por esta persona que para mí es como la obra maestra de Dios, ¿no? Así una maquinaria perfecta. Creo que la persona, el ser humano que trasciende a otra dimensión, debe irse con esa misma dignidad y con esa misma emoción. Entonces, poder compartir eso a los pacientes y a sus familias, no, hombre, pues, ¿qué te digo? Tocas dos temas claves, Fabián, y creo que tu destino, como dices, ya lo tenemos marcado. Dice en el proyecto Sentido que 9 meses antes de nuestra gestación ya hicimos un pacto en otra dimensión de lo que vamos a vivir y a pasar en esta tierra como, ahora sí que como tareas, como materias. Enfermos incurables. ¿Cómo es el shock de un médico que se preparó, que tiene toda la información para literal darnos más calidad de vida y de repente te topas con un paciente que ya no hay calidad de vida, que ya nomás es despedirlo y guiarlo? ¿En qué momento tú te das cuenta, Fabián, que la parte humana, más allá que la parte de la medicina o de la ciencia, funcionaba mejor en Fabián? Porque yo que conozco un poquito esta parte energética, sé que más allá de la ciencia es la energía y es la parte humana. ¿Dónde tú sentiste con esos maestros ese clic de apasionarte y de dedicar pues, tiempo de tu vida a estar con ellos en sus últimos días? Híjole, hay que romper paradigmas, Carlos. Hay que romper paradigmas. Yo creo que el sistema educativo para los médicos ha fallado en el sentido de que nos ha despegado mucho de la parte humana. Obviamente la misma vanguardia, la misma tecnología ha hecho que también exista cierto desapego entre un humano y otro. Entonces, realmente la calidad de vida es una elección y nosotros somos facilitadores, Carlos, ¿sabes? Cuando realmente detectas la necesidad de un enfermo y su familia, que obviamente la misma ciencia se ha topado con el esquema de poder y la falsa idea de creer que se puede curar todo, pues ese delirio realmente ha llevado a la ciencia y a la arrogancia del médico a cometer ciertos errores en la práctica clínica, ¿no? Acá definitivamente fue de humanos para humanos y poder aprender mucho, no solo de los pacientes, sino también del equipo y saber trabajar en equipo, porque realmente cuando te das cuenta del trabajo de una psicóloga, te das cuenta del trabajo de una trabajadora social, te das cuenta del trabajo de enfermería como tal en los cuidados de soporte, es como hacer esa parte, ¿no? Ese equipo para poder ofrecer algo que la ciencia, algo que los hospitales se han alejado. Han hecho médicos fríos, el egocentrismo del médico, la soberbia del médico, roza de repente con con este desapego humano y creo que desde mi punto de vista no va así. Por eso es que realmente a veces la bata hay que quitárnosla, o sea, hay que hacer a un lado la bata y meternos al canal del enfermo, escuchar y comprender, pues. Sí, es una contradicción científica y a la vez biológica, porque el ser humano lo que no quiere en esta vida es morir. Uh-huh. Perder es parte de la que venimos nuestro cerebro trabajando para no morir. Entonces tú como médico, como dices, la ciencia quiere que seamos eternos cuando es algo totalmente irreal. En ese momento, Fabián, que tú dices, ok, la vida ya no se puede conservar, le doy mejor, le extiendo su calidad de vida. ¿Qué recuerdas de tu primer paciente cuando sabías que literal ya le faltaban minutos, horas, tal vez días, y que ya Fabián médicamente no podía ayudar con la parte química, medicamentos, pero salía esa parte de Fabián donde sí podía, como dices, quitarse esa bata y decir, aquí estoy, de ser humano a ser humano, para ayudarte a trascender en este proceso? No, hombre, Carlos. Realmente contemplarlo, lo repito, es extraordinario. Yo recuerdo mucho a don Pascual, un paciente en un ranchito cerca de Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán, aquí en Jalisco. Y ese señor me enseñó que realmente lo más importante para él era sembrar maíz y poder ver su parcela. Cuando yo comprendí eso de él, me di cuenta que el hospital está muy distante de lo que la calidad de vida le puede ofrecer a un ser humano como él. Entonces, fui a verlo a su pueblo, a su rancho, y pude vivir esa cocina, esa manera de vivir
Y cuando estaba sentado junto a él me di cuenta que realmente él no necesitaba mucha medicina. Necesitaba seguir viendo ese atardecer en su ranchito, esa convivencia con doña Cuca, su esposa, esas tortillitas hechas a mano, ¿no? Y eso, híjole, me llenó. O sea, realmente porque al observarlo dije, ¿sabes qué? Es algo que realmente nada más debo acompañar. Debo acompañar, y ahí rompí por completo ese paradigma de curar, ese querer medicar, ese querer recetar, y acompañar a una persona es algo bien bonito porque realmente se pudo ver ahí. Y ese paciente en particular me enseñó mucho eso, lo importante que es la naturaleza y la manera en cómo viven, la manera en cómo se desenvuelve el paciente, y que eso no hay que interrumpirlo. Esa misma naturaleza es perfecta para ellos. Sí, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasan y suceden cuando tienen que suceder y pasar. En esa parte, Fabián, que estás con ellos, ¿tú has presentido la muerte de alguien cercano? ¿Has estado ahí en esos momentos donde, pues me imagino que te llega la vocecita médica y la vocecita de Fabián humano y dices, ¿a cuál le hago caso? ¿Más dosis o más escuchar, más acompañar? Yo sé que esa balanza tú te la llevas a la parte humana y siempre has dado toda la parte médica, pero hay algo que en esos momentos sale de ti para decirles, para escuchar, para dar un extra de Fabián. Mira, realmente los pacientes son auténticos. Cada ser humano yo creo que es auténtico. De esa forma, lo único que me ha tocado muchas veces es empezar a ver el entorno de la familia, conocer también a las personas más cercanas de la familia. Y cuando trabajamos de esa parte, pues realmente es ver que el ser humano que está yéndose, que se está ahora sí que transformando hacia otra dimensión, lo único y lo más importante desde mi punto de vista es hablar con esas personas que se quedan. Es obviamente el tema del cuidado paliativo y la tanatología, en donde te facilita de manera científica las herramientas de poder ejecutar ciertas funciones en el manejo de la familia y en la aceptación del proceso. Pero cuando realmente conectas con la necesidad de la persona que se va a quedar, cuando realmente tienes que hacer la diferencia con la esposa, con los hijos, que acepten el proceso de papá, que acepten el proceso del cónyuge, que realmente tienen que acompañar y romper con la tomografía y con los estudios y las urgencias y la ambulancia y los catéteres. Es como decir, bueno, realmente vamos subiéndonos todos al barco del paciente y acompañarlo. Esa parte, en mi experiencia, se fue desarrollando poco a poco, ¿sabes, Carlos? Se fue desarrollando porque sí creo que en la medicina no nos enseñan mucho de esto. Creo que cada persona tenemos que explorar. Aquí la invitación es muy importante, explorar también nuestro potencial como personas. Porque esa vulnerabilidad que detecto yo en los enfermos incurables, la veo en los enfermos que sufren de adicción. Entonces, de alguna forma ambos pacientes son no olvidados, pero sí muchas veces rechazados por los mismos médicos tratantes o por la misma sociedad. Entonces, pues ahí es donde hay que explotar, ¿no? El sentido, el desarrollo humano a su máxima expresión. Y desde mi punto de vista es lo que más he aprendido, es lo que más me gusta hacer. Y el día de hoy puedo agradecerle a la vida, al universo, que estar frente a pacientes vulnerables y no a lo mejor en la facilidad de un quirófano y resolver, o no ante la facilidad de un gobierno, no ante la facilidad de una empresa, sino realmente estar frente a personas que requieren mi máximo potencial, pues es donde se puede desarrollar una diferencia, ¿no? ¿Qué pasa, Fabián, cuando estás con un enfermo terminal y se pone totalmente contrario a lo que tú le dices y lo que quiere ya es irse? Me ha pasado, me ha tocado atender médicos que saben de dosis letales, médicos que saben de la eutanasia, ¿no? O de efectos para cortar rápido la vida, ¿no? Cuando tú logras generar una empatía total,
o tratas de generar una empatía vasta para poder hablar de temas de aceptación y control de síntomas refractarios o síntomas muy difíciles de aliviar, tienes que también incluso apoyar. Entonces, estas personas, estos enfermos que realmente quieren morir, nunca me he prestado yo de alguna forma a hacer alguna dosis letal, pero sí a una sedación paliativa. En la literatura y dentro de la ciencia existe la posibilidad de hacer que un enfermo deje de sentir síntomas para poder trascender con dignidad. Okay. Entonces eso sí es algo bonito también. Porque hay un choque tanto físico, químico, neurológico, mental, que ha de ser como un bombardeo más allá de un dolor interno. Digo, yo tuve hace meses pues la experiencia, el aprendizaje de que trascendieran 3 personas muy queridas y muy cercanas a mí, mi suegra, mi abuela y mi padre, y viví esa experiencia. Yo ahorita lo que tú me estás diciendo, estoy haciendo un flashback, y cómo de repente hubiera sido, y yo creo que pues a eso venimos, a aprender y a disfrutar esos momentos de alguna manera, por así decirlo, porque si no también nos llenan de dolor personalmente, y en vez de ayudar generamos más controversia a nivel familiar. Salen las personas que quieren ayudar, salen las personas que quieren darle las pastillas y creemos que va a haber un milagro mágico, pero todos tenemos marcado un momento de inicio y de fin. En ese proceso, Fabián, que estás con la familia, que la persona ya tomó la decisión, cuando llegas a tu casa, te acuestas a dormir, ¿qué piensa Fabián? ¿Hice lo correcto? ¿Me quedo tranquilo? ¿Entro en paz? Porque sabes que a lo mejor esa persona el día de mañana ya no va a estar en esta fase. Híjole, Carlos, claro que mueve emociones. Ahorita yo creo que un plano muy importante en los seres humanos es el plano espiritual. El plano en el que como personas o como seres humanos logramos cierta satisfacción, pero sí se requiere serenidad, creo, y se requiere mucha autocrítica. Yo en lo particular, Carlos, muchas veces he tenido que ser muy contundente en la información que doy cuando me piden una opinión en cuanto a un enfermo incurable, porque realmente la bata pesa. Y la idiosincrasia mexicana, la cultura médica está 100% enfocada en la curación, incluso la ciencia y la tecnología está avanzando en esos sentidos, la bata sigue siendo un peso importante. O sea, realmente poder ser firme con la familia y decirles lo que está sucediendo, a veces sí se hace ese shock, pero al mismo tiempo ser claro con la familia, porque yo les comentaba, lo comento mucho, en este tipo de temas, no me hables bonito, háblame claro, ¿no? Y poder decir, ¿sabes qué? Se está muriendo. Y no vamos a permitir que llegue la ambulancia y no lo vamos a trasladar a urgencias. Aquí lo vamos a cuidar. Aquí está la morfina, aquí está el oxígeno, aquí está esta persona que lo ama, porque quien lo conoce eres tú. Por más enfermeros que tengas, por más seguro de gastos médicos, aquí esta es su casa, este es su cuarto, esta es su habitación, este es su aroma, este es el ambiente en el que la persona debe trascender. En ese shock, siendo claro con los pacientes y familiares a todos los niveles, aceptan. Porque sí, definitivamente a veces vamos en contra de la marea, en contra de la corriente, pero a lo mejor ese es mi ¿cómo le llaman? Ese es mi clave, ¿no? O sea, mi know-how, sí, porque hay que hablar claro. O sea, realmente yo nunca he tenido ese tabú de poder hablar de la muerte con todas sus letras. Y cuando la familia ve a alguien con bata hablar de ese tema, cuando vieron a tantos médicos en su caminar desde el primer diagnóstico, desde la primera biopsia, desde el primer estudio, hasta el día de hoy decir, bueno, así va a ser. Y hay quien se sube al carro y hay quien no, ¿eh? También no creas que todas las familias acceden. Ah, sí, ya llegó el doctor Fabián. No, también hay ciertos arraigos culturales y familiares a los cuales no. Y yo lo comento con alumnos o con compañeros de equipo. Tampoco hay que caer en el ensañamiento paliativo, ¿no? O sea, tampoco tenemos que hacer cuidados paliativos o medicina paliativa obligatoriamente. O sea, si no existe ese canal de apertura por parte de las personas
que reciben la oferta, ahora sí que de nuestros cuidados, pues tampoco tenemos que aferrarnos, ¿no? Yo creo que es falta de cultura, Fabián. Yo me recuerdo muy bien hace unos meses cuando me tocó escuchar la noticia que tu padre había trascendido. Y en la misa yo te dije, pues Fabián, te entiendo, me acaban de dar la noticia que mi papá tiene cáncer. Y me acuerdo muy bien ese proceso donde te di el abrazo y dije, puta, ¿qué se siente que tu papá se esté yendo cuando yo sabía que el mío ya se iba a ir? Y vuelvo a la vida del aprendizaje y la doctrina que nos dan estos acontecimientos. Y yo recuerdo muy bien ese proceso donde desde que te dije, oye, mi papá está así, siempre fue el servicio de ir a apoyar, de ir a cuidar. Y la verdad, como paciente o como cliente, cuando está Fabián Navarro con su entorno, yo creo que lo que Fabián Navarro hace es como una medicina espiritual. Porque yo recuerdo que a mi hermana, que estaba muy desesperada, mi mamá, mis hermanos y yo, lo que nos diste fue mucha tranquilidad, mucha paz. Yo venía de un proceso de la parte espiritual y para mí ha sido más fácil ese proceso, pero son cosas que te pegan y te pegan fuerte. Y tú en ese proceso me decías 2, 3 palabritas, pero como si fueran dosis, y de verdad yo llegué a mi casa tranquilo. Ya fue Fabián a verlo. Es más, nunca me tocó estar cuando tú estabas con mi papá. Por alguna situación no me tocó. Pero recuerdo que yo llegaba a mi casa y me decía mi mamá, ya vino el doctor, mi hermana ya vino el doctor, mi papá está tranquilo, mi papá está bien. Y era así como esa tranquilidad. Y de repente tenemos la imagen del doctor frío, déspota, inhumano, que yo creo que tú es lo que vienes de alguna manera a romper ese paradigma y a generar esta nueva difusión. Con esta esencia que yo ya la viví, la agradezco, Fabián. ¿Qué le podrías dar de consejo a la comunidad médica si tuvieras aquí un foro de médicos o de probables médicos o de personas que puedan estar en una situación vulnerable, tal vez con los días contados de un ser querido? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Bueno, Carlos, gracias por la confianza de la atención a tu padre. Fue algo especial y si bien mi papá también fue un gran maestro para mí, un ser humano extraordinario. No se puede dar lo que no se tiene. Definitivamente nuestra comunidad médica y toda nuestra sociedad estamos batallando con esta tecnología tan a la mano y al mismo tiempo tan deshumanizados. El médico tiene que comprender que no somos dioses. O sea, realmente somos personas facilitadoras de salud. Y en cuanto al plano espiritual, Carlos, definitivamente no se puede dar lo que no se tiene. Yo de alguna forma me considero una persona con apertura y con un sentido de autocrítica importante, porque creer que todo lo hacemos bien, el narcisismo de los mismos médicos, son temas delicados, porque realmente en toda la carrera nos preparan para ser soberbios o egocéntricos realmente, y el médico tiene ahora sí que un prototipo ya de personalidad peculiar, pero pues aquí es de romper paradigmas, Carlos. Yo, gracias a espacios como estos, es que podemos llegar a esas personas que realmente, no solo los médicos a final de cuenta están en su proceso y pagarán sus propios precios, pero las personas en general, toda la sociedad está en un canal ahorita de mucha nueva era. Incluso somos una sociedad que salió de una pandemia. Somos una sociedad que venimos a reencontrarnos de alguna forma nuevamente con nuestros seres queridos, que en la nueva realidad pues ya todo es por Face, todo es por WhatsApp, todas las redes sociales. Entonces ahí es donde realmente hay que volvernos a sentar en la mesa con mamá, hay que volvernos a sentar en la mesa con la familia y volver a practicar el ser humano. Palabras poderosísimas, es algo que a mí me apasiona y creo que es parte de mi misión, dejar semillas para que la gente se transforme, trascienda y mejore. Fabián, tocaste un punto hace ratito donde hablabas del enfermo terminal y de la persona que es adicta. ¿Cuál sería la rivalidad de alguien que ya no puede luchar con su vida y de alguien que literal se está quitando la vida? Es correcto. Híjole. Bueno, Carlos, la sociopatía es algo especial. Creo que muchos adictos, a mí me apasiona profundamente que un joven el día de hoy no tenga sueños. Un joven de 18 años esté consumiendo una sustancia tan económica, tan disponible como el cristal, y que así como yo fui
educado por mi padre y mi madre de una manera en donde el joven tiene que ser revolucionario y de alguna forma ese libre albedrío también me hizo cometer muchos errores, pero el día de hoy puedo decir que hay que hacer algo con esos jóvenes que están perdiendo ilusión. Y creo que la rehabilitación en los enfermos de adicciones debe ser también muy firme, debe ser muy clara y al mismo tiempo de mucha calidad. Estamos viviendo ahorita como sociedad el tema en el que definitivamente el gobierno se metió pues a regular las clínicas. Nosotros en nuestro modelo que tenemos de atención, desde un hospital que referencia a los pacientes, donde se lleva a cabo un filtro de una evaluación médica inicial, en donde realmente se les ofrece un trato digno en nuestras clínicas de rehabilitación. Bueno, ese es un tema también muy, muy especial porque hay que cambiar a la familia. No es solo el enfermo que está consumiendo, sino todo su entorno. Entonces, esta medicina espiritual, este desarrollo humano al cual la vida me ha llevado, hay que transmitirlo. No podemos ser egoístas con lo que realmente tenemos o gozamos en esta vida. Entonces, el poderle transmitir esperanza a una familia que tiene un hijo que está sufriendo de adicciones, el poderle transmitir a las personas que aman a otro ser humano que la fe puede cambiar, o sea que realmente hay que tener mucha acción y mucha fe, mucha credibilidad en las adicciones, porque realmente no es un hecho aislado, no es algo que nunca va a suceder. Hay personas que logran trascender ciertas adicciones, hay personas que logran trascender ciertas problemáticas sociales. Entonces, si fuera imposible, si fuera un hecho en la literatura antes de Cristo, pues yo te diría, quién sabe, no es una teoría, pero realmente ver en la práctica personas que trascienden, personas que cambian la familia y que el día de hoy, lejos de ser una oscuridad, llevan luz a esa casa, llevan luz a sus lugares y transmiten el mensaje, es algo extraordinario. O sea, yo realmente ser parte de algo así. Tú me decías, ¿qué hace Fabián cuando se duerme? Pues me acuerdo de todo esto, Carlos. Me acuerdo de cómo en algún momento me fui apoyado por personas, cómo en algún momento trascendí hechos dolorosos, cómo en algún momento sigo en constante mantenimiento. Entonces, ahí cuando rompes por completo con la arrogancia de creer que tú no tienes problemas, que yo no tengo ninguna dificultad, pues es imposible. O sea, realmente ahí hay que practicar la humildad. Muchas veces sin ser humilde, hay que practicar la humildad, la honestidad, la responsabilidad. Y eso es algo que me mantiene activo, me mantiene, digamos, lubricado socialmente, me mantiene actualizado con las personas, Carlos, me mantiene con esa energía para poder pararme frente a un paciente que se está muriendo, como un paciente que no puede dejar de consumir una sustancia y poderle decir, ánimo, sí se puede. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Tú vas a trascender y tú vas a trascender. Tal vez tú vas a otro plano, pero tú te quedas con una gran responsabilidad de servicio. Entonces, es una oportunidad extraordinaria, Carlos. Sí. Para cerrar, Fabián, digo, me queda claro tu calidad humana y esta parte médica, espiritual que tú desarrollas y es lo que te hace diferente, auténtico, que te permite ayudar a personas que están trascendiendo a otro plano, personas que están alrededor de este familiar que está falleciendo, que falleció, personas que literal están muriendo lentamente con una adicción, con un vicio. Y también las empresas, que sabes que hay vicios internos que no necesariamente son las drogas, cuestiones de salud, cuestiones de mejorar la calidad de vida. Y pues un placer, Fabián. Para cerrar me gustaría nada más decirle a las personas que si están viendo, están escuchando este podcast y tienen en este momento una situación, están viviendo, tienen a un ser querido en ciertas problemáticas, pues te contacten, Fabián, porque yo sé que como lo hiciste conmigo, nos diste mucha paz, mucha tranquilidad, nos permitiste vivir este proceso de duelo de una manera humana, digna y médicamente cuidada. Nomás para cerrar, quiero que la gente escuche esta frase de ti. La palabra amor, ¿qué significa en la vida de Fabián? El amor me cambió por completo cuando recuperé el amor propio, Carlos. Cuando realmente pude sobrevivir a situaciones difíciles de mi vida.
El amor propio me hizo reencontrarme incluso con el universo y con un poder superior, que el día de hoy no me toca más que transmitir. El amor es, para mí, lo que mueve, sin duda alguna, el corazón que me hace caminar, ¿no? Entonces, el amor a mis hijos es algo que me transformó por completo cuando tuve a mi primer hijo en mis brazos por primera vez. Realmente creo que ahí conecté con la tierra, ahí conecté con la vida y conecté con mis padres y mis ancestros. Y por supuesto tener una pareja caminando a mi lado en estos temas y en esta vida, pues es algo muy bonito, Carlos. Personas, conocer personas y enamorarme de la vida y vivir enamorado, porque yo creo que vivir enamorado es literal. O sea, es literal cuando... Sí, o sea, andas acá, como escuchando pajaritos, pues, y caminando y sonriendo y bailando y todo. Entonces, realmente creo que es una manera de ser amoroso, lo que más me puede caracterizar. Es excelente, Fabián. Digo, sé que es totalmente coherencia lo que estás transmitiendo, porque te conozco, tengo el placer de estar en tu círculo cercano. Y pues creo que la vida no es casualidad. La vida nos junta hoy dos esencias que venimos a esta vida a dejar esa semilla, esa parte humana, espiritual. Yo con el pretexto del marketing, de las ventas, de la comunicación, pero lo que tú haces con una persona es vender, es persuadir que cambie, que mejore, que trascienda, que te haga caso para que tenga un final de alguna manera con más amor y más dignidad. Muchas gracias. Sé que estas palabras no son casualidad, son causalidad. Sé que pueden llegar en momentos precisos a personas que en este momento las necesitan. Y este podcast, Todo Comunica, Todo Vende, quiere eso, comunicar y vender a alguien algo que necesita escuchar. Muchas gracias por estar aquí, Fabián. Gracias, Carlos, a todo tu equipo y a todas las personas que nos escuchan. Pues sí se puede, sí, definitivamente sí se puede. Que se acerquen a ti. Sí, claro, con gusto. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.